El 1 de mayo de 1913 se conmemoró por primera vez en Costa Rica el Día Internacional de las y los Trabajadores. A lo largo del siglo XX, las luchas de las organizaciones laborales moldearon desde abajo el sistema democrático nacional y conquistaron importantes derechos que hoy están bajo amenaza. Para saber más de este tema, les invitamos a escuchar este episodio del Zapato Aprieta, el podcast sobre desigualdades. Buenas, mi nombre es José Julián Yaguno, soy politólogo e historiador y trabajo en el proyecto de protestas en el Instituto de Investigaciones Sociales. Yo soy Sofía Cortés Sequeira, historiadora e investigadora del proyecto Protestas del Instituto de Investigaciones Sociales, y hoy les vamos a acompañar conduciendo este episodio del Zapato Aprieta. El podcast de hoy es especial ya que nos complace tener a 3 acompañantes para discutir el tema de las protestas sociales en Costa Rica. Qué placentero es ser obrero, tener trabajo aunque sea a destajo, meter horas extras aunque haya protestas, el bienestar, la seguridad, la tranquilidad que resulta de cobrar a fin de mes. Tenemos a José Oviedo, secretario general de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses. Vamos a conversar con Mario Rodríguez Bonilla, secretario general de la Central General de Trabajadores de Costa Rica y también del sindicato del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Y finalmente nos acompaña Sonia Angulo Brenes, profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por estar con nosotros en El Zapato Aprieta. En esta ocasión queríamos conversar sobre cuál es la importancia de las luchas, las organizaciones laborales y la conmemoración del 1 de mayo en Costa Rica. Es un momento en que la sociedad civil, sobre todo los sindicatos, los trabajadores del campo, ese día se manifiestan de una forma pacífica por lo general en una marcha, pero también es un momento para plantear por medio de los discursos los temas del momento. Nosotros creemos que la historia de los 101 años de el 1 de mayo en Costa Rica tiene que ser una historia contada para las generaciones actuales, de conocer de que un 1 de mayo no es un día más feriado, un día más de ir a la playa, un día más de ir a algún centro turístico de montaña, sino que es un día donde miles de trabajadores en el país se beneficiaron por luchas obrero-campesinas de hace más de 70 años en el país, donde iniciaron con sindicatos zapateros, con sindicatos de las bananeras, de las zonas francas de banano, y luchando por mejores condiciones laborales para los trabajadores actuales de este país, ¿verdad? Costa Rica ha dejado de ver de dónde salieron las garantías sociales, ha dejado de ver de dónde salieron los derechos laborales de los trabajadores, ha dejado de ver esas condiciones marginales que tienen ahora muchos compañeros y que no son escuchados, que simplemente les dicen en las empresas, si a usted no le gusta, mejor se va, aunque sea explotado. Si a usted no le gusta el salario, esto es lo que tengo y acéptelo porque si no, no tiene con qué vivir en una zona rural, digámoslo de esta manera. Pero tenemos que entender que como trabajadores, la única forma de poder garantizar condiciones y derechos y la única forma de que vuelva a tener ese avivamiento, las marchas del 1 de mayo, es con la organización, la educación, realmente conocer la historia de dónde viene y por qué es ese 1 de mayo. Sí, quizás la importancia a lo largo de 110 años es primero la permanencia que han tenido, digamos, las organizaciones obreras, campesinas, de mujeres, en la conmemoración del 1 de mayo, que a lo largo de los años ha ido cambiando, pero que se mantiene, digamos, siempre una participación de diferentes grupos que conmemoran este día. Creo que la segunda importancia es que el 1 de mayo siempre es un espacio de demanda social. Entonces, a lo largo de los 110 años podemos ir reconstruyendo cuáles son esas demandas sociales, son una forma de expresar qué está pasando en el contexto actual, digamos, de cada año,
Y eso es muy importante porque se convierte, digamos, en una conmemoración política de las organizaciones obreras en su momento, de las campesinas, ahora incluso de los estudiantes, de las mujeres, y creo que es eso una expresión muy, muy importante. Y el tercer aporte que le veo es que es una forma de llamar la atención a quien está en el gobierno en ese momento para evidenciar las problemáticas sociales, económicas, incluso culturales y políticas que se están viviendo en el país y que le señalan al gobierno de alguna manera o le cuestionan o le señalan por dónde llevar el camino en ese, digamos, en ese periodo. Entonces me parece que realmente conmemorar el 1 de mayo es muy importante, digamos, para la posibilidad de evidenciar la lucha política. Generalmente es así, ¿verdad? Tradicionalmente la manifestación del 1 de mayo congrega muchas organizaciones de varios lugares del país y los temas van cambiando, ¿verdad? Uno de las temáticas de este año, por ejemplo, tenían que ver con el ataque a muchos de los derechos laborales, ¿verdad? Con algunos proyectos de ley que se han estado presentando. Y precisamente sobre ese tema más de actualidad, queríamos saber ¿qué perspectivas tienen ustedes sobre los ataques o las principales luchas que tiene la clase trabajadora en este momento, en este contexto, donde los derechos laborales se ven cada vez más atacados, ¿no? En ese sentido, en estos momentos hay una realidad y es que los poderes económicos de nuestro país, encadenados con los poderes económicos transnacionales, han ido en una aceleración muy fuerte para precarizar el trabajo. El mejor ejemplo en estos momentos es la flexibilidad laboral, donde está planteado que las personas trabajen 12 horas y durante 4 días y que descansen 3. Entonces, este es un tema que también nos ha afectado porque estos poderes mencionados y el empresariado nacional ha querido involucrar también el sector campesino, campesino obrero, porque esa es la realidad. Hay mucho campesino que es obrero y mucho obrero que es campesino en las zonas rurales. El otro tema es que Costa Rica tiene en estos momentos una amenaza con respecto a la seguridad alimentaria y una adhesión a la Alianza del Pacífico. Temas que logramos poner en el contexto en unidad con el movimiento social de la problemática que es esto. Y bueno, hay otros temas siempre relacionados con el movimiento sindical que, si bien es cierto, tiene que ver directamente con ellos, pero también son temas que nos afectan a todos, porque en estos momentos hay una realidad en los empleados públicos, para mencionar, que el empleo lo han privatizado mucho, donde la atención no es diferente como cuando el Estado lo da, y además mucho rato donde los trabajadores no tienen aumentos y si tienen es insignificativo, donde decimos que no alcanza ni para pagar el pasaje del bus. Entonces todas estas cosas se juntan en un 1 de mayo, dado las necesidades, pero también hay momentos, y este 1 de mayo así fue, es que nos hace conocernos, otras veces encontrarnos. Y en estos momentos, ante la situación que estamos viviendo como sociedad, aquí sí creemos que tenemos que ir construyendo un tejido social para parar las arremetidas que tenemos en este gobierno. Y un tema súper importante que he dejado para último es la seguridad social. En otras palabras, la atención médica que brinda la Caja del Seguro Social, donde nos está preocupando enormemente ante los caminos de la privatización. Nosotros creemos como central sindical que existe una desigualdad y ha existido durante muchos años una desinformación de qué son realmente derechos laborales, qué es realmente igualdad en condiciones laborales. Ha existido una gran desinformación que por supuesto lo han generado las empresas y los medios muy poderosos que no les sirven que
conozcan los trabajadores del país que existe un código de trabajo que se debe respetar, que existe un tema en salud ocupacional que debe resguardar la salud de los trabajadores. Y entonces encontramos organismos internacionales que han empezado a definir como derechos humanos el respeto a condiciones laborales, y entonces la gente piensa que derechos humanos no son condiciones laborales, y un derecho humano es que usted tenga un lugar de trabajo adecuado, sin discriminación, sin desigualdad, que tenga un centro de trabajo donde se le den equipos de seguridad, que tenga un centro de trabajo donde se le respeten sus tiempos de descanso, sus tiempos de alimentación, su tiempo de esparcimiento familiar. Y es que estos temas no solo pasan en la empresa privada, también en la empresa pública. Nosotros tenemos trabajadores como en el Patronato Nacional de la Infancia, le voy a decir, donde hace unos meses se ganó una demanda internacional por la desigualdad que tenían las compañeras y compañeros que están en los albergues, que son llamadas tías. Y entonces estas compañeras prácticamente viven en los albergues 24 horas cuidando niños, y la jornada laboral no se les paga adecuadamente, ¿verdad? Y entonces existe una desigualdad, y esto también pasa no solo del lado público, ahora pasemos al lado privado, los famosos call centers, ¿verdad? Que tienen ahora a trabajadores en teletrabajo, y entonces son personas que están en su casa con un equipo de la empresa y trabajan más de 16 horas pegados en actividades de atención a empresas de estas privadas. Entonces yo creo que debemos de identificar que las desigualdades están en el sector público y el sector privado, pero que existe una gran contaminación de la información que ha indicado que los que defienden y los que dicen que tienen que mejorar sus condiciones laborales son trabajadores vagos o son trabajadores problemáticos o no son trabajadores que están de acuerdo con las empresas. Y entonces aquí brincamos a indicar que quien paga los salarios de estos trabajadores públicos o privados es quien recibe el servicio. Entonces, resulta que usted va a un medio de comida rápida y usted va a ese lugar y usted está pagándole el salario a quien le está cocinando y a quien le está sirviendo. No se lo está pagando el empresario. El empresario está utilizando su mano de obra para enriquecerse por los bienes que él tiene, pero está siendo pagado por quien recibe el servicio. Y eso también pasa en las instituciones públicas, ¿verdad? Quien recibe el servicio es quien está pagando por eso. Pues por eso usted paga impuestos, por eso usted paga el servicio de agua o electricidad o cargas sociales, ¿verdad? Para que reciba un servicio adecuado. Creo que es un momento en el que hay mucha información y de fácil acceso, pero no necesariamente la gente se está informando o se está informando críticamente. Es decir, que, digamos, en este momento, por ejemplo, con la jornada 4.3, digamos, hay mucha información, se han brindado algunos elementos sobre qué va a pasar, sin embargo, la gente no se encuentra informada. Los que van a perjudicarle directamente, si no tienen acceso a esa información o no saben, digamos, cómo pensar o cómo comprender esa información. Eso es un reto. El otro reto que yo creo es la unión, digamos, entre las diferentes organizaciones, no solo organizaciones sociales, sino también hay partidos políticos muy críticos en este país y creo que es hora también de vincularse más fuertemente, pero también con las universidades. Creo que las universidades también tienen que empezar, después de la pandemia, a hacer su trabajo de divulgación más fuerte que teníamos con acción social, con investigación y docencia, muy fuertemente en los últimos años y con la pandemia se paró. Y creo que es hora de volver otra vez a brindar ese espacio de reflexión en conjunto con las organizaciones sociales y partidos políticos y todas las personas, digamos, que se quieran unir. Y tal vez un reto más tiene que ver con la memoria de lo que estamos perdiendo, digamos, no sé si me explico, es decir, es pensar, digamos, el pasado, pensar lo que hemos hecho para entender, digamos, lo que hemos perdido. Va a permitir luchar y organizarnos para poder evitar que siga perdiendo lo que ya teníamos como ganado. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
Y como es costumbre en El Zapato Aprieta, queremos consultarles brevemente cómo se relaciona lo que hemos conversado con el aumento de las desigualdades en Costa Rica y cuáles son las rutas para enfrentar esta situación. Costa Rica no puede seguir por el mismo camino en los últimos años, donde todos los índices que tenemos es la gran concentración de riqueza en muy pocas manos. Ese Estado benefactor que hizo posible un desarrollo humano en Costa Rica que fue abandonado. Nosotros creemos que aquí tenemos que trabajar en unidad, la sociedad costarricense, para cambiar muchas de las políticas públicas que nos han dictado los gobiernos de turno para lograr ir buscando la mayor igualdad del ciudadano costarricense, del pueblo costarricense. Por eso es que mencioné el tejido social. Aquí todos tenemos que contribuir con ese tejido social de propuesta para una futura gobernanza. ¿Cómo es posible que el pueblo costarricense, clase media, clase pobre, yo no sé si existe en realidad la clase media que teníamos hace unos años? Según los datos que hay del INEC, ya esa clase media que tenía un acceso a la educación, a la salud, eso es lo que yo quiero señalar como eje de un Estado benefactor que tenía acceso a los créditos. Todo eso se ha borrado, sobre todo buscando el beneficio de la privatización. Resultados, la inseguridad ciudadana, que eso da para un tema. Entonces, estamos en una gran oportunidad de unirnos para hacer propuestas y la clase media y la clase pobre tiene que visualizar que yo no sé si es la construcción de un partido político o incidir mucho en X partido político para lograr objetivos claros para el futuro. Y lo otro que me preocupa, y lo voy a decir así, con el gobierno actual, es que ante esas amenazas que tenemos y realidades, por ningún lado veo yo un espacio para el diálogo, para construir puentes efectivos para lograr cambiar la situación. Nosotros creemos que la organización de los trabajadores es la única metodología para defender condiciones y derechos laborales. En Costa Rica, el polo fuerte del movimiento sindical estaba hace unos años vinculado al sector privado. Luego se fue dejando del sector privado y empezó a vincularse al sector público. Y hoy en día la mayor cantidad de trabajadores sindicalizados son del sector público. Pero debemos de hacer una autocrítica y es que los sindicatos del sector público dejamos que por muchos años la comunicación la fluyeran los grandes empresarios y quienes están en contra de condiciones y derechos laborales aplicables. ¿Por qué están en contra? Claro, porque repercuten las finanzas de cómo se lucran. Y entonces hay un gran trabajo que deben de hacer las organizaciones sindicales y es retomar el tema de la educación, retomar el tema de la educación sindical. ¿Cuál es la educación sindical? Decirle a los trabajadores que sus derechos son derechos humanos, decirle a los trabajadores que hay que luchar por una igualdad, o sea, que no pueden haber trabajadores en un sector que tengan mejores condiciones laborales y ese mismo sector en otro lugar tengan otras condiciones laborales. No puede ser que las jefaturas abusen de su poder, ¿verdad? Como jefatura. Y eso nos lleva a nosotros, a las organizaciones, a dar mayor información, a volver a retomar el tema de la visita a los centros de trabajo en las madrugadas. Yo recuerdo hace muchos años que el movimiento sindical hacía los famosos madrugones. Y entonces usted se paraba en las fábricas, se paraba en las estaciones de autobús y empezaba a repartir volantes sobre qué era un derecho laboral o qué era una explotación o qué era un tema de explotación sexual, ¿verdad? De defensa para las compañeras y compañeros que recibían esos tipos de temas. Eso se dejó de hacer. Y entonces empezamos a ver que muchos dirigentes sindicales se empezaron a sentir en su zona de confort, a pensar que no iba a pasar lo que nos está pasando ahora, ¿verdad? Que es la destrucción del sistema democrático costarricense, la destrucción de garantías de derechos laborales, la destrucción de la defensa de los trabajadores. Si usted se pone a ver, los gobiernos de turno han empezado a ejercer
una serie de proyectos contrarios a la democratización y entonces encontramos que dentro del proyecto, por ejemplo, el de las finanzas públicas, meten incisos para desfavorecer mejores condiciones laborales del sector público y así desfavorecer el servicio que se brinda a los ciudadanos. Encontramos luego, como no les bastó con el estrangulamiento financiero, porque los trabajadores empezaban a moverse y un descontento, entonces crearon la ley antihuelgas para empezar a prohibir que los trabajadores salieran a defender sus condiciones. Y como no les bastó, ¿verdad? Entonces empezamos y crearon la ley de empleo público, que es la que nos rige a partir del 10 de marzo, que es totalmente el estrangulamiento de la carga de los trabajadores para sobresalir en una empresa, o sea, que si está en una plaza A y ha estudiado y se profesionaliza, puede subir a otro nivel de plaza y su salario, no les bastó con eso, entonces crearon la ley de empleo público, entonces, y a los trabajadores que quieran surgir, que quieran tener carrera, no lo van a tener en el sector público porque los salarios están congelados. Y entonces vamos a empezar a ver un montón de trabajadores profesionales y técnicos saliendo de instituciones públicas a hacer sus negocios en la empresa privada, que ahora tienen más ventajas, parece mentira, pero tienen más ventajas en la empresa privada, ganando más compensaciones, no pluses, como les dicen en el sector privado, sino les dicen compensaciones, ¿verdad? Y que en el sector público. Y entonces vamos a empezar a tener un desmantelamiento ya no financiero con la ley de las finanzas públicas, de mordaza con la ley antihuelga, sino ahora de trabajadores que se van y entonces un desmantelamiento del servicio con menos personal profesional y menos personal con habilidades importantes para ejercer el servicio a los habitantes. Y esto va a repercutir, claro que sí, en el servicio público y va a repercutir porque van a empezar a decir que para dar un servicio tienen que concesionarlo a la empresa privada y concesionarlo a la empresa privada, ya sabemos lo que pasa en la Ruta 27, que nos han robado por años, ¿verdad? Los famosos peajes. Ya sabemos lo que nos pasó con el aeropuerto Juan Santamaría y el de Liberia, que están concesionados también. Ya sabemos lo que nos pasó en los puertos, en los muelles con APM Terminals, ¿verdad? Y entonces el servicio pasa a ser privado, pasa a ser deficiente, y ahí es donde encontramos una gran desigualdad como lo que tienen otros países, donde si usted no tiene dinero para pagar un servicio médico, si usted no tiene dinero para ir a pagar agua potable en un gran sifón que va a comprar al supermercado, pues tendrá condiciones muy diferentes a los que sí tengan un estado financiero más amplio, ¿verdad? Hay una relación, por supuesto, porque entre un país sea más desigual, menos posibilidades hay de mejores condiciones de vida y por lo tanto, digamos, más posibilidades de ataque a esos pocos derechos que nos quedan en el caso, digamos, de los derechos laborales. Entonces, definitivamente hay una relación entre la desigualdad, la pérdida de derechos laborales, pero también hay una relación entre la posibilidad de participación en estas luchas y el aumento de la desigualdad. Uno podría pensar que entre más aumentan las desigualdades, que ese es mi criterio, va a haber más participación, digamos, política de las organizaciones sociales. Entonces, para mí, digamos, una relación que existe directa es que entre más aumente la desigualdad, desde mi punto de vista, es posible que exista más aumento, digamos, de las luchas sociales. Eso es como lo que uno esperaría. Sin embargo, nos tocará ver en los próximos años si esa relación que pareciera tan directa va a suceder así. En efecto, entre más desigualdad, más lucha social. Aquí el gran problema es que las personas que están teniendo, digamos, las consecuencias de esa desigualdad social cada vez se encuentran, digamos, más expoliadas, más explotadas y cada vez más reprimidas de participar en esas luchas sociales. Entonces también quedará a ver qué va a pasar, digamos, con esa posibilidad de participación política de las personas. Muchas gracias a Mario Rodríguez, a José Oviedo y a Sonia Angulo por acompañarnos y a ustedes, nuestros y nuestras oyentes, por escucharnos hasta el final. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden que pueden seguir las redes del Instituto de Investigaciones Sociales, casa productora de este podcast, por lo que les esperamos en Facebook, YouTube, Spotify, Anchor y Google Podcast, donde mes a mes estamos publicando nuevos episodios. Nos escuchamos la próxima.